Israel Vallarta está libre. No sabía nada. De apelación la sentenció 96 años por el delito de secuestro. Perdón. Hablemos de uno de los casos más conocidos de corrupción y montajes en nuestro país que le costó la libertad a más de 2 personas. Este es el caso Florence Cassé. Te lo cuento. Florence Cassé, una joven de 30 años, se muda a la Ciudad de México, influenciada por su hermano, quien se casó y desarrolló su proyecto de vida en nuestro país. Conoce a uno de los mejores amigos de su hermano y posteriormente inicia una relación sentimental con él, siendo este Israel Vallarta. Siendo así que deciden vivir juntos, mudando las cosas de Florence a la casa de Israel Vallarta el 8 de diciembre del 2005. Trasladándose así por la carretera México-Cuernavaca. Sin embargo, estos fueron detenidos por la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, un organismo dependiente entonces de la PGR, actual Fiscalía General de la República. ¿Acusados de qué? En realidad la policía nunca se los comunicó, mucho menos tenían orden de detención. Los agentes de la AFI los tenían secuestrados literalmente para un objetivo más macabro, el cual sucedió 24 horas después. Pues el día 9 de diciembre del 2005 a las 6:47 de la mañana, un día después de la detención arbitraria de Cassé y Vallarta, fueron víctimas de un montaje organizado por la Agencia Federal de Investigación y las propias televisoras más grandes en su momento, Televisa y TV Azteca, y transmitida en vivo por conductores como lo son Carlos Loret de Mola, acusados de ser los líderes de una banda de secuestradores llamados Los Zodiaco, transmitiendo todo ese montaje desde el rancho Las Chinitas, con incluso víctimas de los supuestos secuestradores sembrados en el rancho. No lo sabía. ¿Al lado de usted? No lo sabía. No lo sabía. ¿Cuál es su nombre? Israel Vallarta. ¿Es verdad esto? Sí, señor. Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Le duele algo? Sí, sí. ¿Se lastimaste ahorita en la...? Usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele? Nada, señor. Es así que empezó su odisea. El caso Florence Cassé e Israel Vallarta no solamente expuso un juicio al público, sino también que estuvo lleno de tortura, vulneraciones al debido proceso, incluso tensiones diplomáticas entre el gobierno de México y Francia. Por un lado, el gobierno de Francia pedía la repatriación de Florence Cassé, mientras que Vallarta, con mucho menor reflector, pero aún así siendo objeto de esta tortura mediática, fue igualmente sujeto de todo tipo de vejaciones en un proceso judicial desde el origen viciado. Tanto Vallarta como Cassé argumentaron que toda la detención se llevó a cabo un día antes que el montaje, cosa que tiempo después también confirmó el propio Genaro García Luna en el programa de Denise Merck. Están aquí en el estudio con nosotros y se lo agradezco. Genaro García Luna, el director general de la Agencia Federal de Investigaciones. No hay contradicción. Mujer, Florence Cassé, dice haber sido detenida un día antes de que se vio en televisión su detención. Dice haber sido detenida en una carretera, no en una casa. Y todo esto está confirmado por una deposición de un policía en el que no solamente asienta cómo fue detenida y en qué lugar y en qué parte de la carretera, sino además dice que regresan a una casa, que es donde los vimos, y que la persona que abre el zaguán con las llaves es la misma persona que iba detenida. O sea, no hay ningún operativo espectacular donde entran rompiendo, ni mucho menos. Llegan los medios posterior al hecho y sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención a domicilio. En el caso de Florence Cassé, primero fue sentenciada a 96 años de prisión, después se le redujo su condena a 60 años. Su imputación, claro que trajo diferentes roces entre el gobierno de México y el gobierno de Francia, en ese entonces por Felipe Calderón y anteriormente con Vicente Fox. Y el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, quien a solo unos meses de la detención e imputación de Florence Cassé, quien incluso llegó a México en una visita oficial y hasta evocó el Tratado de Estrasburgo, un tratado del cual habla justamente de la repatriación de los ciudadanos franceses de regreso a su país. Extradición que obviamente Felipe Calderón no le dio a Florence Cassé y tampoco a Francia por el hecho de que se le caería su caso, el de Genaro García Luna y de Luis Calderas Palomino. Ven que todo siempre está conectado con estos tres. Así siendo que su caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el 2012 con el proyecto del exministro Arturo Saldívar, el cual presentó un proyecto de amparo que abogaba la liberación de Cassé. La primera votación no tuvieron éxito porque solamente votaron a favor de la liberación de Florence Cassé, tanto él como la entonces ministra Olga Sánchez Cordero. Todos los demás ministros votaron en contra. Sin embargo, un año después, en 2013, se convencieron los ministros de la Corte y en esta ocasión votaron a favor de la liberación de Florence. Siendo así que esta fue liberada tan solo unas horas después desde la cárcel de Tepepan. Siendo así que su liberación puso en discusión la situación jurídica de Israel Vallarta, bajo la figura jurídica de la cosa juzgada refleja, cosa que básicamente es que si a 2 personas o más les están juzgando por los mismos delitos y una de esas sale en libertad, por consiguiente, se cae el caso a favor de los demás imputados. Sin embargo, en el caso de Israel Vallarta, este fue deliberadamente dilatado, permaneciendo muchos más años en prisión que Florence Cassé. Chéquense esto, incluso en 2021 se vio cara a cara con Luis Cárdenas Palomino, exdirector de la AFI, quien para ese entonces ya estaba detenido por, entre otros delitos, los actos de corrupción, tortura, secuestro, crimen organizado y claro, todo lo que hizo en contra de los supuestos Zodiaco. En este acto tan simbólico, Vallarta lo miró directo a los ojos, pero Palomino no le pudo sostener la mirada. Al día de hoy, casi 20 años después del montaje, una jueza de la Ciudad de México ordenó la liberación inmediata de Israel Vallarta, siendo que el día de hoy, 1 de agosto, Israel Vallarta salió del penal del Altiplano, encanecido y demacrado por el tiempo. Recibido también por amigos y familia que en su momento también fueron detenidos y torturados e incluso acusados de también pertenecer a la misma banda de los Zodiacos, y también por una prensa que ha cambiado mucho desde hace 20 años.
Ya no es el monstruo mediático y corporativista que solía ser, con 2 de los 3 artífices de dicho caso tras las rejas. Algunas de las declaraciones que ha dado Vallarta tras su liberación han sido enormemente conmovedoras y de agradecimiento, pero otras buscan todavía justicia. Una de las más directas siendo al títere que orquestó todo este montaje, Carlos Loret de Mola, quien tiene la reputación de uno de los periodistas más sanguinarios y arrastrados de nuestro país. Pues ya nos veremos, Carlos, ya platicaremos. No te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso. Tú sabes bien por qué saliste de Televisa, tú y yo lo sabemos. Pero esa plática me gustaría tenerlo de frente. Y sí me gustaría, Carlos Loret de Mola, que escuches esto. Ojalá y me quieras invitar a tu programa, porque yo con mucho gusto, desde ahorita, te acepto la invitación si la quieres hacer. Esa plática que tuvimos inconclusa, tanto en el momento que estaban haciendo las filmaciones, que tú sabes que no fueron como se dan al aire, y también las pláticas ante el juez que no pudimos concretar, me gustaría concretarlas sin problemas en tu programa o donde gustes, o en el programa de otra persona. Si alguien del medio de los medios de comunicación se anima a invitarlo a él, invitarme ahí, también vamos a un terreno neutral sin problemas, ¿eh? Carlos Loret de Mola Álvarez, aquí estoy, no te deseo nada malo, te deseo bendiciones de corazón y creo que es justo que platiquemos. Me debes una plática, me debes una explicación. Es lo único que voy a decir de ti, Carlos. El caso Florence Cassé e Israel Vallarta llega jurídicamente a su fin. Sin embargo, este caso solo nos pone a seguir reflexionando sobre las decenas de miles de personas que en este momento se encuentran en nuestro país bajo las rejas sin una sentencia. Y cómo el sistema de justicia en México sigue siendo enormemente uno punitivista y de corrupción. Lo que nos toca a nosotros es seguir abocando por las personas que se encuentran en esos momentos sin sentencia en las prisiones en México, para que nunca más vuelva a haber un Israel Vallarta ni una Florence Cassé. Chulada.